Muy buenos días a todos. Entonces, el día de hoy vamos a presentar la exposición de nuestro trabajo de investigación. Vamos a hablar de la continuidad y satisfacción en el uso de la anticoncepción reversible de larga duración a los 6 y 12 meses de su implementación en el posparto inmediato en Colombia. Las residentes que hicieron parte de este proyecto de investigación fue la Alejandra Muriel García, yo, Paula Andrea Vargas Pulgarín, los coinvestigadores, la doctora Álvarez, la doctora Maureen Baldwin, la doctora Luisa Fernanda Muñoz y el doctor Jorge Enrique Tolosa. Tenemos como introducción, tenemos importante que la anticoncepción salva vidas al proteger a las mujeres de embarazos no deseados y fomentar madres y bebés más sanos mediante el espaciamiento de los nacimientos. Tenemos un conocimiento que el bajo uso de métodos ARAP en las mujeres posparto es importante. Se sabe que este bajo uso de los métodos es muy relevante en nuestra sociedad, y a pesar de que tenemos un conocimiento de que estos métodos son 20 veces más efectivos en la prevención de los embarazos no deseados en nuestra sociedad, el uso de los métodos de acción corta es mucho más prevalente. Los métodos ARAP son seguros, altamente efectivos, fácilmente reversibles y no requieren una acción por parte de la usuaria después de su inserción. Los métodos ARAP, incluyendo el dispositivo intrauterino y el implante subdérmico, se encuentran disponibles en Colombia y están contemplados en el Plan Básico de Salud y en las Rutas Integrales de Atención en Salud en Colombia, las RIAS, como parte del derecho que se deben garantizar a todas las mujeres. A pesar de que conocemos todos los beneficios del uso de estos métodos, la interrupción temprana que se tienen de los mismos pone en alto riesgo a las mujeres a un mayor número de embarazos no deseados. Existen pocos datos acerca de la tasa de continuación en el uso a largo plazo de estos métodos anticonceptivos. Algunos estudios se centran solamente en evaluar la aceptabilidad y los efectos secundarios del método, sin aportar un real informe sobre las verdaderas razones por la interrupción o la tasa de continuación en estos métodos. La mayoría de los estudios que se han realizado se han hecho fuera de Colombia, en unos contextos de acceso a los servicios de salud que son muy diferentes a las características socioculturales que varían al de la población colombiana, por lo que sus conclusiones y la población a nuestra sociedad no es la adecuada. Entonces, por eso este estudio desde el punto de vista de salud pública es muy importante. Entonces, para evaluar desde el punto de vista de los objetivos, nuestro objetivo general es estimar la continuidad y el nivel de satisfacción con el método anticonceptivo reversible de larga duración elegido a los 6 y 12 meses para las participantes del grupo de intervención en el estudio COMSE. COMSE definido como Colombia Maternidad Segura. Nuestros objetivos específicos: calcular, el porcentaje de participantes que continúa utilizando el método ARAP elegido a los 6 y 12 meses de seguimiento. Nuestro objetivo número 2, evaluar el grado de satisfacción con el método ARAP elegido de elección a los 6 y 12 meses. Tenemos un tercer objetivo, que es determinar las causas por las cuales las participantes no continuaban con el método ARAP. Un cuarto objetivo, estimar el número de participantes que se encontraba planificando al momento del seguimiento a los 6 y 12 meses. Y un último objetivo, que es conocer la continuidad en el uso de métodos ARAP en la población adolescente. Entonces, en cuanto a la metodología del estudio, tenemos conocer que el estudio COMSE, para poder que entendamos nuestro estudio,
Este es un análisis secundario de este estudio. El estudio CONCE Maternidad Segura como resultados del uso de los métodos ARAP en el posparto inmediato. El estudio CONCE es un estudio de cohorte multicéntrico realizado entre los años 2015 y 2016. Es un estudio pre- y post-intervención que incluyó mujeres posparto de 3 hospitales públicos en Colombia con altas proporciones de embarazos de alto riesgo y adolescentes. Las instituciones en las cuales se implementó este estudio fueron la Clínica de Maternidad Rafael Calvo en la ciudad de Cartagena, el Hospital General de Medellín en la ciudad de Medellín y la Unidad Hospitalaria de Manrique en la ciudad de Medellín. El Comité de Ética de la Universidad de Antioquia aprobó el protocolo de estudio antes del reclutamiento y todas las participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de la inscripción al estudio. Para que también tengamos conocimiento de cómo fue el estudio CONCE, este estudio constó de 4 fases. En la primera fase, la fase de recolección, se realizó una recolección de las pacientes del grupo base que constó de un reclutamiento de 100 mujeres en cada centro. A estas pacientes se les aplicó un cuestionario previo al alta. Luego una segunda fase que fue la de capacitación en la cual se programaron entrenamientos en las diferentes instituciones que hacían parte del proyecto. Se capacitó en esta fase al personal de enfermería y a los médicos en consejería en anticoncepción, inserción y retiro del implante subdérmico, inserción de dispositivo intrauterino, tanto posparto y poscesárea. La tercera fase del estudio fue la fase de intervención, que a su vez se dividió en 2 fases. Uno, la fase de consejería especializada por el personal entrenado. En este punto se hizo una aleatorización a conversación o a video. Se utilizaron material de apoyo, tanto escrito como diagrama, guiados por la OMS, por diagramas de la OMS, y una consejería con énfasis en la efectividad y seguridad de los métodos ARAP. Y la segunda parte de la fase de intervención, que es muy importante, que es el suministro de forma gratuita de los métodos anticonceptivos de larga duración elegidos antes del alta hospitalaria. La cuarta fase, o una fase de seguimiento, en las que se le realizó un seguimiento telefónico a las participantes inscritas a través de un cuestionario telefónico estandarizado a las pacientes, a las participantes de ambos grupos a las 6 semanas y luego a los 6 y 12 meses postparto. Entonces, los métodos que se les dieron a elegir a las pacientes, los métodos ARAP en ese posparto inmediato, que fueron el implante liberador de Levonorgestrel 75x2, el YADE específicamente marca comercial, y el dispositivo intrauterino, la T de cobre, la 380, la AM, que es esta. Y mención especial tenemos que hacer con el dispositivo intrauterino, un puntico de aclaración, que a la paciente que eligió este método, teniendo en cuenta que podría ser expulsado, se le garantizó una protección adicional con métodos de barrera hasta que se garantizara que no había presentado una expulsión. A las pacientes se les realizó se les citó para que entre las semanas 6 y 8 para realizarles una vaginoscopia en la que se pretendía confirmar si los hilos de la T de cobre eran visibles. Si no se veían los hilos, se les indicaba la realización de una ecografía transvaginal. Si en el examen físico y en la ecografía no se observaba
que estaba presente el dispositivo intrauterino, se tomaba por hecho que se había expulsado del útero y por tanto se ofrecía consejería en métodos de anticoncepción nuevamente y se remitía al lugar adecuado para que tuviera la atención necesaria. Entonces, nuestra población de estudio, entonces este análisis, nuestro estudio específicamente, se centra en las participantes del grupo de intervención que fueron contactadas y que completaron la encuesta de seguimiento a 6 y 12 meses. Realizamos un análisis por subgrupo del grupo de las adolescentes. Tomamos adolescentes, definimos adolescentes como un rango de edad de 14 a 19 años con un seguimiento completo a los 6 meses. Entonces, en cuanto para evaluar los objetivos de nuestro estudio, se realizó a través de un cuestionario telefónico estandarizado tipo Likert, denominado Maternidad Segura, como resultado del uso de métodos de anticoncepción de alta adherencia y efectividad en el posparto inmediato. Entonces, la información de las pacientes y los datos de atención fueron diligenciados para el estudio original CONCE en el sistema REDCap por una persona autorizada y con un acceso único e intransferible para este propósito, con el objetivo de mantener la confiabilidad de los datos. Esos datos sobre el reclutamiento telefónico, la satisfacción, la continuidad en los métodos anticonceptivos fueron extraídos al sistema Excel, donde se tabularon con el objetivo de analizar y calcular los porcentajes que son presentados ya en la sección de resultados que vamos a ver a continuación. Bueno, en cuanto a resultados, entonces en el grupo de investigación se reclutaron 152 pacientes en la unidad hospitalaria Manrique Metrosalud, 107 en el Hospital General de Medellín y 136 en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, para un total de 395 pacientes. En el grupo de intervención, luego de recibir consejería especializada, 230 de las 395, que equivalen a un 58%, de las participantes deseaban planificar con algún método ARAP, 40 deseaban planificar con un dispositivo intrauterino y 190, que equivale a un 83% de las participantes, con implante subdérmico. A 160 de 190 pacientes que habían mencionado que deseaban planificar con implante subdérmico, se les realizó inserción del implante subdérmico en el posparto, y a 5 de 40 que habían mencionado que deseaban iniciar con dispositivo intrauterino, se les colocó el DIU antes del alta hospitalaria. A los 6 meses se les hizo un seguimiento a estas pacientes, se contactaron a las 6 semanas, a los 6 meses y a los 12 meses, pero nuestro estudio está centrado en el contacto que se tuvo con ellas a los 6 y 12 meses. A los 6 meses se contactaron telefónicamente 106 de 160 pacientes a las que se les había colocado el implante subdérmico antes de la alta hospitalaria, 101 de 106 pacientes que completaron el formulario de satisfacción y continuaban utilizando el implante subdérmico, y 91 pacientes de estas 101 participantes respondieron que estaban muy satisfechas o satisfechas con el implante. En cuanto al DIU, 5 pacientes se colocaron el DIU. Una paciente se había colocado en las primeras 6 semanas posparto también el dispositivo intrauterino y se le hizo seguimiento. Después de los 6 meses todas contestaron y todas continuaban en ese momento utilizando el dispositivo intrauterino. Cuando se les hizo la encuesta de satisfacción,
Las 6 estaban muy satisfechas o satisfechas, lo que equivale al 100%. A los 12 meses se contactaron telefónicamente 110 de 160 pacientes a las que se les había colocado el implante subdérmico, lo que equivale al 84%. 101 pacientes continuaban utilizando el implante y 106 pacientes completaron el formulario de satisfacción. 95 respondieron que estaban muy satisfechas o satisfechas con el implante, lo que equivale a un 89.6%. Respecto al seguimiento del dispositivo intrauterino, se contactaron a los 12 meses 3 participantes de 6, 2 continuaban utilizando el dispositivo intrauterino y una mencionó que fue retirado por desplazamiento del mismo. 3 de las 3 participantes, o sea, el 100%, completaron el formulario de satisfacción, 2 respondieron que estaban satisfechas con el uso del dispositivo intrauterino y una respondió que se sentía neutral respecto al uso del dispositivo. En cuanto a las características demográficas, queríamos hacer énfasis en la edad de las pacientes. En general fueron pacientes muy jóvenes, pacientes menores de 30 años y tenemos un porcentaje importante de pacientes entre los 20 y los 15 años. En cuanto a la educación, tenemos que la mayoría de las pacientes habían completado secundaria y muy pocas tenían o mencionaban que habían completado su carrera profesional. En cuanto al estado civil, se menciona las pacientes, la mayoría se encontraban en unión libre. En cuanto a la situación económica, la mayoría eran desempleadas o estudiantes. Recordemos pues que teníamos un porcentaje importante de pacientes menores de edad. Y en cuanto al tipo de seguridad social, encontramos que la mayoría pertenecían al régimen subsidiado. Se realizó seguimiento global a los 6 meses de 272 pacientes de las 395 pacientes del grupo de intervención. 251 pacientes se encontraban planificando con algún método al momento del contacto. 107 de las 251 que se encontraban planificando, se encontraban planificando con algún método ARAP. 8 participantes se habían realizado la tubectomía como método anticonceptivo y 99 usaban el inyectable. 8 pacientes usaban píldoras anticonceptivas y 29 reportaron planificar con otros métodos como métodos de barrera. No se registraron embarazos en el seguimiento de 6 meses. En cuanto a los 12 meses, se contactaron 235 de las 395 participantes. En ese momento, 224 se encontraban planificando con algún método al momento del contacto, 103 participantes se encontraban planificando con algún método ARAP, 14 se habían realizado la tubectomía como método anticonceptivo, 9 estaban usando píldoras anticonceptivas y 34 reportaron que estaban planificando con otro método anticonceptivo. Se registraron en ese momento 2 embarazos en el seguimiento a 12 meses para una tasa de embarazo del 0.9%. Una se reportó en Manrique y otra se reportó en la clínica de maternidad Rafael Calvo. En cuanto a los efectos adversos, en el análisis de efectos adversos relacionados con el uso de implante subdérmico, a los 6 meses ninguna de las participantes informó infección, 5 informaron sangrado abundante y 8 informaron otros problemas, 4 dolor leve, 1 fatiga, 1 reportó implante doblado y 2 no reportaron cuáles fueron sus molestias. Es importante que ninguna de las pacientes que reportó sufrir efectos adversos relacionados con el uso del implante en este momento se había retirado el método anticonceptivo. Y a los 12 meses, en cuanto al implante subdérmico, ninguna de las pacientes informó infecciones, 2 informaron sangrados vaginales abundantes e irregulares, 5 informaron dolor y 1 informó sangrado vaginal constante.
se reportó que 3 de las pacientes que informaron dolor como efecto adverso se habían retirado del implante subdérmico. En cuanto al dispositivo intrauterino, en el análisis de los efectos adversos relacionados con este, a los 6 meses ninguna de las participantes informó infección, retiro o expulsión. A los 12 meses se registró un retiro de un dispositivo, como ya mencionamos, por desplazamiento y no se reportaron infecciones. En cuanto al análisis por subgrupos, nos queremos mencionar las pacientes adolescentes. En todos los grupos de edad el implante subdérmico fue el método de mayor elección luego de la consejería. Sin embargo, el inicio fue mucho más significativo en el grupo de adolescentes, que equivalió a un 52.5%. A los 6 meses se contactaron 101 participantes adolescentes del grupo de intervención. 93 de estos pacientes usaba algún método anticonceptivo en general, 54 usaba algún método ARAP. Todas las participantes continuaban usando el DIU que se les había implantado en su posparto inmediato y antes del alta hospitalaria, que equivalían a 2 pacientes, y 52 pacientes usaban el implante subdérmico. Una se había realizado la tubectomía. Para empezar la discusión, entonces iniciaremos contándonos, sabiendo que el estudio se logró contactar un alto porcentaje de las mujeres participantes. Además, en el tiempo de seguimiento se demostró que la mayoría de las participantes continuaban utilizando el implante subdérmico y que estaban satisfechas con el método anticonceptivo que habían elegido. La tasa de continuidad en el uso del implante subdérmico liberador de levonorgestrel fue un 95.2% y un 91.8% a los 6 y 12 meses, respectivamente, y la mayoría de las pacientes refirió estar satisfecha o muy satisfecha con el método ARAP que habían elegido. El porcentaje de satisfacción fue más del 90%. Se reportaron los efectos adversos más comúnmente relacionados con el uso del aquí implante. las reuniones de las 7. Se reportaron los efectos adversos más comúnmente relacionados con el uso del implante subdérmico. La hemorragia vaginal fue el efecto que más se informó por parte de las participantes, lo que está relacionado con datos de estudios de otros países, como el síntoma que más se anota luego de la inserción del implante subdérmico, tanto en el posparto inmediato como 4 a 6 semanas posterior al nacimiento. Es importante mencionar que este estudio, al igual que otros que han tenido metodología similar alrededor del mundo, demuestra que la insatisfacción con los anticonceptivos contribuye a la interrupción temprana de estos. Y se aproxima la tasa de interrupción que se ha reportado a los 6 meses por otros autores, que es entre el 6 y el 17%. Reporta pues igualmente que la insatisfacción está relacionada con efectos secundarios como el dolor y los cambios en el patrón del sangrado, eventos que comúnmente son informados como razones para retirar tanto el dispositivo intrauterino como el implante subdérmico. En cuanto al uso del dispositivo intrauterino, vale la pena notar que a 6 meses ninguna participante se había retirado del hito, lo que va en consonancia con lo encontrado en otros estudios que refieren que el uso a los 6 meses es más probable con la inserción inmediatamente después del parto que semanas después. Si bien la muestra de participantes a los cuales se les colocó el dispositivo intrauterino fue pequeña, la continuidad fue del 100% a los 6 meses, lo que indica que ninguno se expulsó luego de la inserción en el posparto inmediato. Efectos adversos reportados en otros estudios que indican casi 5 veces más riesgo de expulsión a los 6 meses en los grupos de inserción inmediata. A los 12 meses se logró contactar el 50% de las participantes. A una de ellas, como ya mencionamos, se le había retirado el dispositivo intrauterino por desplazamiento y efecto que no tiene relación con la inserción inmediata.
Es importante mencionar que todas las participantes informaron satisfechas o tenían una opinión neutral acerca del uso de este método ARAP, como ya se había mencionado. Como limitante importante en el estudio, la muestra de participantes que accedieron al dispositivo intrauterino se considera insuficiente y no permite que los resultados tengan relevancia y significado estadístico. Pero debido a las tasas de aceptación del método y al no presentar efectos adversos secundarios inmediatos, como infección o expulsión, se deben considerar estudios al respecto en nuestra población. Se identificaron los factores que dificultaron la capacitación del personal médico en la inserción del dispositivo intrauterino en el posparto, que fue insuficiente disponibilidad de mujeres en trabajo de parto que aceptaran la inserción del dispositivo intrauterino, que coincidieran con la presencia de personal que deseara capacitarse y con la presencia de un integrante del estudio que pudiese en ese momento capacitar al personal interesado. Igual se debe tener en cuenta que la disposición de pacientes y la presencia de personal debía conseguir en tiempo. La tasa de embarazo fue baja en el grupo de intervención, fueron 2 pacientes que equivalían a un 0.9%, lo que reafirma que la anticoncepción salva vidas al proteger a las mujeres de embarazos no deseados y fomentar madres y bebés más sanos mediante el espaciamiento de los nacimientos, lo que está en concordancia con lo que han dicho la OMS y las principales sociedades médicas del mundo. En cuanto al grupo de adolescentes, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha recomendado la anticoncepción con métodos anticonceptivos de larga duración como métodos anticonceptivos de primera línea para mujeres tanto adultas como adolescentes. Sin embargo, se ha evidenciado con preocupación que en el grupo de población de adolescentes hay un abandono rápido de estos métodos que podría estar relacionado con variables como la edad temprana o el nivel socioeconómico o educativo. Es importante mencionar que en el estudio COMS, la continuidad con el método RAP, específicamente en este grupo de edad, fue alta. El estudio podría implementarse en poblaciones en donde el uso de ARAP aún no es rutinario, como la de nuestro país, en poblaciones en riesgo, en su mayoría pertenecientes a países de bajos y medianos ingresos, donde el sistema de salud no es bien financiado y en el que la anticoncepción y la salud de la mujer pertenece a una segunda lista de prioridades. El grupo de investigadores esperamos un impacto importante, especialmente en nuestro país, ya que los métodos ARAP son alternativas eficaces, costo-efectivas y que mejorará la calidad de la atención a las pacientes más vulnerables en Colombia. Sabemos que proveer servicios indispensables en instituciones de salud en donde depende el parto, desde el primer hasta el cuarto nivel de atención, evita referir a las pacientes al sistema primario de atención y permite que puedan acceder a los servicios de planificación familiar en el posparto inmediato, sin barreras, sin trámites o dificultades administrativas. Y así se mejorará la iniciación del método anticonceptivo por parte de las pacientes, se disminuirán riesgos en los embarazos y al final beneficios de la paciente. Además, se espera redefinir el concepto de maternidad segura más allá del parto en las instalaciones hospitalarias para incluir la planificación familiar, iniciar la consejería en planificación familiar y acerca de métodos disponibles desde la primera consulta prenatal y repetirla en cada consulta. Es una estrategia que se debe de estudiar e implementar para que la mujer llegue al momento del parto con una información clara y haya podido tener la oportunidad de tomar una decisión. Los resultados de este programa de intervención e investigación pueden impactar de manera favorable a la mujer y a los servicios de salud enfocados en la maternidad segura.
transformando los servicios de planificación familiar, lo que refuerza las medidas de salud pública instauradas en la ruta de atención materna y le dan prioridad e importancia a su rápida implementación. Además, los resultados de esta intervención podrán ser utilizados por los servicios de atención primaria en Medellín, Cartagena y en todo el país y tener un profundo impacto sobre el mejoramiento de la salud pública y la prevención de embarazos no planificados, especialmente entre adolescentes, lo que actualmente es un problema de salud pública que necesita una intervención con innovación de manera urgente. Bueno, entonces como conclusiones del estudio tenemos que la tasa de continuación y de satisfacción con el uso del implante liberador de levonorgestrel 75x2 a los 6 y 12 meses después de su inserción en el posparto en Colombia es alta. Tenemos una segunda conclusión, es que no es posible llegar a una conclusión respecto al uso y seguimiento del dispositivo uterino por ser esta una muestra de pocos casos. Y una tercera conclusión en la que el estudio CONCE provee la evidencia necesaria para la implementación de consejería y el implante subdérmico liberador de levonorgestrel en el posparto inmediato en los hospitales de Colombia. Muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen dudas, comentarios al respecto?